Al fijar postura sobre extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en representación de MC, el diputado Jorge Álvarez Maínez dijo que esta iniciativa es una traición para la ciudadanía, pues hoy existen más personas detenidas en las cárceles por el punitivismo y la prisión preventiva. No obstante, hay más delincuentes en las calles y más fosas que nunca en la historia, y eso no lo pueden ocultar ni con su maquinaria de propaganda, dijo a quien le abren los micrófonos en todos los medios chayoteros a los que se presenta. Todo esto lo hizo no sin antes presumir que escucha a Violeta Parra y comparar al gobierno de AMLO con el régimen de Pinochet y usar la muerte de Salvador Allende para golpetearlo, además de seguir con la cantaleta de una militarización inexistente que vociferan para tratar de asustar al pueblo que ya no les cree. Y por si no fuera suficiente, utilizó la memoria de los muertos del 68, del 71, Acteal y Ayotzinapa para su discurso demagógico en contra de la estrategia de seguridad de AMLO. Acto seguido, se inventa unos supuestos militares desertores que ya no quieren la guerra contra el narco que desató Calderón y se fueron a trabajar a Estados Unidos y que supuestamente se les quitaron fondos a las policías municipales, cuando el presidente AMLO ya aclaró que incluso se aumentaron dichos fondos y Morena ha aclarado que gobernadores del MACPRIAN los regresan a la tesorería. Finalmente, da una perorata de necropolítica, usando a los muertos por la guerra de su ídolo Felipe Calderón, en clara desesperación por no poder destruir la exitosa estrategia de seguridad de AMLO. Tras esta bola de sandeces, el diputado Noroña del PT le aclaró que sería una irresponsabilidad que en marzo de 2024 regresen los militares a los cuarteles, en pleno proceso electoral y relevo presidencial, para dejar que el crimen organizado ande a sus anchas. El ejército cumple funciones de paz, está aportando a la infraestructura del país y las Fuerzas Armadas han demostrado mejoría en las condiciones de seguridad. Vamos a usar a las Fuerzas Armadas al servicio de la patria y del pueblo, dijo, para a continuación ridiculizar la esquizofrenia política de la oposición, que dice que militarizamos al país para darles abrazos a los delincuentes, cuando ellos se han servido de los militares para pacificar sus terruños, aceptando sin conceder que los resultados en seguridad no alcanzan aún para decir que la meta se ha logrado, y el PRI dio la espalda a la patraña de moratoria constitucional que bloquea cualquier reforma constitucional, aclarándole a los demás partidos que dizque se preocupan por la seguridad pública, pero no dejan su mezquindad para reconocer que es una correcta decisión. Y le receta a Movimiento Paniaguado que el papel más despreciable lo hacen ellos, porque en Jalisco, estado que gobiernan, mataron a una persona por no usar cubrebocas y usan a la policía estatal para reprimir al pueblo, cosa que no hará la 4T nunca con el ejército, y fueron unos cobardes por no sostener sus necedades frente al secretario de la Defensa, porque son una pandilla de hipócritas y cobardes. Y les recordó que el MACPRIAN, sin legislación alguna, mató a civiles en retenes, hicieron desapariciones forzadas, reprimieron manifestaciones, torturaron y bañaron de sangre al país, y les recriminó su desvergüenza y falta de memoria para olvidar lo que sus gobiernos hicieron al frente de sus presidencias, de las que se sirvieron para robar, masacrar y entregarnos al extranjero. No tienen vergüenza, les aclaró a los de Movimiento Paniaguado y al PAN. Finalmente los hizo arder, evidenciando que su patrón Claudio X González está como ellos, brincando ardido de coraje porque el PRI apoya la iniciativa junto a la 4T y el relevo de AMLO será de la coalición Morena PT Verde y se seguirán usando las Fuerzas Armadas en favor del pueblo y la patria. Veamos a continuación cómo el doctor Noroña hace pedazos al MACPRIAN con todo y el diputado Álvarez Maínez, mozo de Claudio X González. Con el permiso, presidente. Para la política, para la vida, te forma la cultura. A mí me formaron las canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara. Y si hoy este régimen fuera una canción, sería mi general Augusto Pinochet, de Luis Checho González. Si en este pleno votara el general Francisco Franco, ¿cómo creen que votaría? ¿Defendiendo al poder civil o defendiendo al poder militar? Si en este pleno, que además es un descaro, hace unos días teníamos una efeméride para honrar la memoria de Salvador Allende. ¿Y qué le arrebató la vida a Salvador Allende hace 49 años en Chile? El poder militar, que impuso al general
Augusto Pinochet como el dictador más sanguinario de América Latina? ¿Cómo votaría esta iniciativa Salvador Allende? ¿Cómo votaría Salvador Allende la militarización? Aquí no hay para dónde hacerse, compañeros. Y miren, si un gran atributo tuvo el PRI, es que le ahorró a México baños de sangre. Si un valor histórico tuvo la transformación que le dieron a México Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Partido de Estado, es que México, a diferencia de Argentina, a diferencia de Brasil con Getúlio Vargas, a diferencia de Chile, vivimos ausencia de democracia, sí, pero nunca la preeminencia del poder militar por encima del poder político. Lo explicaba hace unos días en su informe una de mis mentoras de la política y de la vida, mi compañera Amalia García. Explicaba la gran contribución, la visión de Estado de Lázaro Cárdenas, de decir, en el momento en el que asumo la presidencia de la República, déjenme de nombrar general Lázaro Cárdenas. Soy Lázaro Cárdenas del Río o presidente Lázaro Cárdenas. Y convirtió primero en un sector al poder militar y después en un factor de equilibrio, de paz, pero no de poder ni de preeminencia sobre el poder civil. Esta iniciativa y la que votamos hace un par de semanas modifican esa relación histórica que le dio a México paz. Nos faltaron muchas cosas en el siglo XX, pero no nos faltó paz, y eso fue gracias a que nunca se sometió al poder civil, al poder militar. Colegas, es mejor honrar a Allende que a Pinochet. Es mejor porque aquí se le dijo a Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, se le dijo que traicionaba su memoria histórica porque los republicanos españoles combatieron a Franco y que invitando a Vox a México traicionaba su memoria histórica. ¿Y qué hace quien vota como votaría Francisco Franco? ¿Qué hace quien vota a favor de la preeminencia del poder militar sobre el poder civil? Traiciona su memoria histórica, traicionan la memoria de Violeta Parra, de Víctor Jara y de miles de personas que en este país entregaron su vida, de los inocentes asesinados en el 68, de los inocentes asesinados en el 71, de los inocentes asesinados en Acteal, de los inocentes desaparecidos en Ayotzinapa. ¿No fue el Estado? ¿Dónde estuvo el poder militar en Ayotzinapa? Yo sé que aquí hay un falso debate, sobre el respeto a las Fuerzas Armadas. Vayan a hablar no a un desayuno, no con el general secretario. Vayan a hablar con la tropa. Vayan a preguntarles si están cómodos arriesgando su vida. Vayan a preguntar cuántos casos de suicidio, cuántos casos de deserción hay. Aquí está mi compañera migrante diputada Elvia Yolanda Torres. Uno va a Estados Unidos y en todos los restaurantes de Estados Unidos, en todas las ciudades de Estados Unidos, se encuentra militares desertores que dicen: estamos cansados del baño de sangre, estamos cansados de librar una guerra que ustedes, quienes detentan el poder civil, no han tenido el valor de librar. Y saben que vayan con sus alcaldes, que están más desahuciados y abandonados que nunca, y explíquenles que no va a haber Subsemun, que no va a haber Fortasec, que no va a haber recursos para sus policías municipales y que están solos en esta batalla, porque luego les reclaman: ¿por qué no hacen su tarea? ¿Por qué recurren a la Guardia Nacional? Pues porque en 13 años que hubo Subsemun y Fortasec, a 300 policías se le destinaron 55,000 millones de pesos. En solo un año, a la Guardia Nacional se le dieron 65,000 millones de pesos. Están dejando solos a los alcaldes, a las alcaldesas, a las presidentas municipales, a los presidentes municipales, que muchos de ellos están pagando esta guerra con su vida. Muchos de ellos, como muchos policías, todos los días matan a un policía en este país. Y los están dejando solos por rendirse frente a la salida fácil del poder militar. Vayan y pregunten a la tropa si están dispuestos a seguir librando la guerra que ustedes no tienen el valor de dar. Y también vayan y defiendan su lugar en la historia después de traicionar la Constitución. No es un debate en el que el tablero de votación vaya a ser el referente de quién ganó esta batalla. Esta batalla la deberíamos de ver en su resultado, en sus alcances, en su dimensión,
en los cementerios de este país. Porque sí, hay más personas detenidas que nunca en las cárceles con su punitivismo y su prisión preventiva, pero hay más delincuentes que nunca en las calles. Y sí, hay más soldados que nunca en las calles de México, pero hay más fosas que nunca en la historia del México. Y eso no lo pueden ocultar ni con su maquinaria de propaganda, ni con videos de YouTube, ni con toda la sarta de noticias falsas que le recetan al país cada día. Esta es una traición a la memoria de quienes lucharon por traerlos aquí, porque ocuparan esa curul que hoy están deshonrando con esta iniciativa. Gracias, diputado presidente. La pasada legislatura, a iniciativa de nuestro gobierno, por primera vez se le dio un marco constitucional a las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad pública. Fue el Senado de la República el que determinó en un transitorio que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles en marzo de 2024. ¿Qué pasaría? Aquí la derecha, esquizofrénica política, dice que militarizamos al país, pero que lo militarizamos para darle abrazos al crimen organizado. Es una curiosa militarización. Yo preguntaría a los gobernadores paniaguados, a los gobernadores de Movimiento Paniaguado, si están de acuerdo en que en marzo de 2024 regrese el ejército a los cuarteles. Sería una irresponsabilidad absoluta tomar una decisión de esa naturaleza. En pleno proceso electoral, en pleno relevo presidencial, dejar que el crimen organizado campeara a sus anchas, porque es evidente, eso lo reconocemos, que el esfuerzo de pacificación del país y la mejoría de los datos y los resultados duros, puros y duros en materia de seguridad no alcanzan para plantear que la meta se ha logrado. El Partido Revolucionario Institucional da la espalda a una posición que era incorrecta llamada moratoria constitucional. Una patraña, un eufemismo para estar bloqueando cualquier reforma constitucional en beneficio del pueblo. Se dicen preocupados de la seguridad pública, pero no son capaces de dejar su mezquindad a un lado y reconocer que esta es una decisión correcta en la actual coyuntura política y social que vive el país. Pero hoy el papel más despreciable lo hace Movimiento Paniaguado, que en Jalisco mató a Giovanni López, la policía, por no usar cubrebocas, que ha utilizado a la policía estatal y municipal para reprimir al pueblo, pero nos viene a querer dar clases de cómo manejar las fuerzas de seguridad del país. Le decimos a Movimiento Paniaguado que nosotros no usaremos nunca al ejército para reprimir al pueblo, que el ejército cumple funciones de paz, que el ejército está aportando a la infraestructura del país y que las Fuerzas Armadas han demostrado. Ahí acudieron diputados de todos los partidos con el compañero secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, con todos los datos duros de lo que ha hecho las Fuerzas Armadas y de cómo han logrado resultados tangibles de mejoría de las condiciones de seguridad. No escuché a un solo legislador que en cara del secretario de la Defensa sostuviera las necedades que aquí plantean, porque son una pandilla de hipócritas, porque son una pandilla de acomodaticios y porque son una pandilla de cobardes. Aquí vienen a despotricar en contra de las Fuerzas Armadas que están haciendo una tarea institucional muy importante, un ejército surgido de la Revolución Mexicana y un ejército que efectivamente el compañero presidente le pone su acento y su vocación, un ejército y unas Fuerzas Armadas que hoy respaldan, les pese lo que les pese, a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Nos amenazan que si llegara otro gobierno harían tropelía y media con esta legislación, pero si lo hacían sin ella, pero si mataban a civiles en retenes militares, hicieron desapariciones forzadas, si reprimieron manifestaciones del pueblo, si torturaron, si bañaron en sangre el país. ¿Cómo puede haber tanta desvergüenza en sus intervenciones en tribuna para que sean tan desmemoriados y olviden lo que sus gobiernos hicieron al frente de la máxima responsabilidad pública y del máximo honor que un mexicano puede tener, que es ser presidente de la República? Pero para ello los cargos públicos es para robar, para traicionar al pueblo, para masacrar a la patria, para entregar nuestros recursos al extranjero. Y con una cachaza vienen a darnos clases de legalidad, de constitucionalismo, de civilidad y de compromiso con el pueblo. No tienen vergüenza, es lo que no tienen, compañeras y compañeros paniaguados, de Movimiento Paniaguado y los sepultureros del PRD. Critiquen lo que quieran,
el acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un acuerdo en favor de los intereses y al servicio de nuestro pueblo. Les pesa mucho y su patrón Claudio X González está como ustedes. Le pediría al orador que concluya, si me hace favor. Concluyo cuando me dejen de interrumpir tus compañeros de partido, diputado presidente. Sí, permítame, el orador. Permítame, asamblea, honorable asamblea. Les pido por favor que escuchemos al orador. Ya le he pedido que concluya, pero necesita concluir y para concluir lo debemos de escuchar. De la misma manera, voy a proceder con las diputadas y los diputados de otros grupos parlamentarios que no guarden silencio, que no permitan al orador escucharse y que no guarden silencio en este recinto. Continúe, por favor, el orador para concluir su participación. Concluyo, diputado presidente, compartiéndole a la Asamblea los argumentos de los paniaguados. Báñate, me gritan, clasistas y racistas. Son verdaderamente pedestres en su supuesta argumentación. No tienen moral, no tienen principios, pero termino dándoles una garantía. El relevo del compañero presidente será de la coalición Morena PT Verde y les garantizamos que vamos a usar a las Fuerzas Armadas al servicio de nuestra patria y al servicio de nuestro pueblo. No se preocupen, podrán seguir gritando, podrán seguir injuriando, podrán seguir brincando como chinicuiles en comal y les respetaremos absolutamente esa libertad. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.